la carta de Judas. Este es el penúltimo libro de tu Biblia. Justo antes del Apocalipsis, este hombre Judas escribió una carta y la hemos estado desmenuzando y desglosando. Y por los últimos 3 domingos, no sé si has estado escuchando, si has sido parte. Levanta tu mano si has escuchado las enseñanzas de Judas. ¿Cuántos llevan las 3 anteriores? Ok, los que no se salen, no se crean, es broma. Muy bien, hoy vamos a repasar un poquito del contexto y el propósito de la carta y luego vamos a ir a la última porción y lo que Judas le escribe a la iglesia después de haber dado todo el preámbulo y haber hablado del problema y el propósito mismo de la carta, ¿sale? Entonces básicamente nada más recordarles que esta es una carta que escribió Judas, el hermano, medio hermano de Jesús, ¿no? Y me encanta cómo Judas se presenta. Si vas a los primeros versículos de Judas, dice, el primer versículo dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo Santiago, del libro de Santiago que tú tienes en tu Biblia. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Pero me gusta que dice Judas, siervo de Jesucristo, no charolea. No dice Judas, carnal de Jesús, ¿no? O sea, no charolea, dice Judas, siervo de Jesucristo. Ahora no sé si alguien más aquí, además de mí, es esclavo de su hermano. ¿Alguien? ¿No? Pero este cuate dice, mi posición con Jesús es de su esclavo. Eso me encanta. Entonces este es Judas. Esta carta se escribe más o menos entre 60 y 80 años después de Cristo, ¿sí? Y esta carta es para la iglesia. Esta carta es para animar a los creyentes. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que se habían empezado a infiltrar algunos hombres en la iglesia, no nada más que a lo mejor eran medio problemáticos, no nada más que a lo mejor hacían algunas bronquitas entre los hermanos, sino lo que Judas llama impíos, apóstatas, ¿sí? ¿Qué es esto? Que habían negado la fe, que vivían de una manera en la que dejaban en ridículo el evangelio de Jesucristo. Y estos eran hombres que se estaban infiltrando y contagiando cual una manzana podrida en una canasta de manzanas no podridas, ¿no? Si tú pones fruta podrida en una canasta de fruta que no está podrida, que está buena, empieza a pudrir las otras. Esto estaba pasando. Entonces Judas, me encanta porque Judas dice, amados, en el versículo 3 dice, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe de una vez para siempre, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es decir, Judas tenía en sus planes escribir acerca de la salvación y quería animar a la iglesia con un tema, y después dice, pero ¿qué creen? Hay algo que es más urgente. Y déjenme avisarles y hablarles y describirles a estos hombres que se han infiltrado en la iglesia. Entonces básicamente le está diciendo, yo les quería hablar de otra cosa, pero ¿qué creen? Me acordé que esto es más importante, y pum, habla acerca de esto, ¿no? Y a lo largo de esta serie hemos estado hablando, y la temática ha sido, no sé si recuerdan, por ahí está la imagen de pues una ilustración de una película que se llama El Santo contra las momias. ¿Alguien vio El Santo contra las momias? ¿Podemos poner por favor los 20 minutos de película que traemos ahí preparados? No se crean, porque aparte no está en HD, entonces estaría medio difícil. Judas, precisamente aquí cuando dice, esto lo tienes en el versículo 3 de Judas, dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente. Di conmigo, luchar ardientemente. Luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es decir, Judas está diciendo, están en el ring. Y nosotros lo hemos dicho y hemos conceptualizado la serie como un ring de lucha libre, ¿no? Por un lado tienes a los santos, el pueblo de Dios, los llamados, esos que hay en el versículo 1, Judas dice, los llamados, amados y guardados, el pueblo de Dios, su iglesia. Y por el otro lado del ring tienes a las momias, ¿no? Que son estos apóstatas e impíos de los cuales Judas ha hablado en su carta. Entonces estamos ante una carta en la que el autor nos está exhortando a no ser pasivos, sino a contender y luchar ardientemente por la fe. Luchar ardientemente por la fe, ¿sí? Ahora es importante que cuando Judas está hablando y describiendo a estos apóstatas y a estos hombres impíos que habían infiltrado a la iglesia, y ahorita vamos a hablar algunas y recordar algunas de las características que menciona de ellos,
Pero sí es importante que entendamos también algo. Esta carta estaba dirigida a la iglesia. Y la descripción tan detallada de Judas, de estas momias del lado del ring, de estos impíos, nos tiene que ayudar a ti y a mí también a reflexionar, a hacer un ejercicio y vernos a nosotros mismos y decir, que tanto estoy yo pareciendo un poquito momia. Estoy en el lado y en la esquina de los santos, me considero parte de la iglesia, pero quiero analizar esta descripción de estos hombres, porque la realidad es que estos hombres apóstatas e impíos no era lo que decían, porque ellos estaban en la iglesia, en las reuniones de la congregación. Estaban siendo parte de la iglesia, estaban diciendo, yo soy cristiano, ¿no? Yo me levanto y llego a la alabanza. Pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. Ahora no estoy diciéndote, chécate a ver si no eres un apóstata, no estoy diciendo eso, pero lo que es una realidad es que no podemos descartar, que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos de acuerdo a la descripción que Judas da de estos hombres, ¿sale? Ahora, hablando acerca de lo que sucede hoy en día, 2024, con nosotros en la iglesia, por lo menos yo, y creo que muchos de ustedes, podemos pensar en aquellos que han negado la fe, que han abandonado la fe. Yo creo que más de alguno aquí conoce a uno que ha abandonado la fe. Yo puedo pensar en varios que conozco, y la verdad, cuates, y que conozco muchos años que han abandonado la fe, que han negado a Jesús, que de repente es como si nunca hubiera existido para ellos. Que luego piensan que la fe es un buffet y toman lo que quieren. O sea, bueno, yo sí creo, ¿no? O creo más o menos, ¿no? Pueden decir, yo más o menos creo. Sí creo en Jesús, pero también creo en esta otra cosa. O sea, sí creo que Jesús fue un gran maestro, pero no lo pongo como Señor en mi vida. Hay áreas de mi vida que no le entrego, y entonces como un buffet tú agarras y dices, aceituna sí, pero jamoncito no, pero lechuguita sí, pero espinaca no. Y oye, es bastante saludable mi ejemplo, ¿verdad? Pero ribeye sí, y chorizo también, y también alitas de pollo fritas sí, y ya todas esas cosas serían sí para mí, ¿no? Pero entonces empiezas a escoger tu fe como si fuera un buffet, ¿no? Y estos hombres estaban haciendo eso, se decían cristianos, pero no tenían a Jesús como Señor. Y esto no es nuevo, esto no es raro. Y lo vamos a ver más adelante, Judas se lo menciona, pero esto no es algo que sucedió. Esto es algo que sucede y que tenemos que estar conscientes que los apóstatas de los que Judas habla no crecen en los árboles de enfrente, ni se dan con el vecino, están entre nosotros y salen y crecen y se maduran en la iglesia. ¿Y por qué es importante que hablemos de ellos y que hablemos bien lo que la carta dice? Uno, para reconocerlos entre nosotros, pero también para cuidarnos nosotros, pero también para no sorprendernos. Es parte de la vida en la fe. Habrá aquellos que creen a su manera, que niegan a Cristo, que dicen que simpatizan con algunas áreas, pero no terminan de entregarle su vida a Jesús. Y habrá aquellos que niegan la fe, niegan a Cristo y que han apostatado. Muy bien, hay algo que es importante en esta carta y que me gusta mucho y que Jorge lo mencionó, Jorge mi hermano, creo que lo mencionó en la primera enseñanza y la verdad me gustó mucho, y es toda esta carta que hemos estado leyendo. El propósito que Judas tenía para la iglesia era advertirles y decirles, oigan, no sean pasivos, defiendan la fe, luchen por la pureza del evangelio, que les importe la pureza del evangelio, no sean pasivos. Si está esta corriente y estos hombres denigrando el evangelio, viviendo lo contrario, dejando el nombre de Cristo en ridículo, a ustedes no es como que no les tiene que importar, les tiene que importar. Y algo que mi hermano dijo y me gustó mucho es que nosotros, tú y yo, hoy que creemos, somos el resultado de generaciones pasadas que han procurado la pureza del evangelio. Tenemos que entender que parte del por lo cual Judas nos dice, por favor luchen fervientemente por la pureza del evangelio, por defender el evangelio, es porque tú y yo también somos responsables de las próximas generaciones. Y no nada más si tienes hijos o no tienes hijos, sino de las próximas generaciones de creyentes. No digo nada más de niños, sino que están escuchando de ti los que están cerca de ti. Están escuchando el evangelio como es, están escuchando una idea distorsionada
del evangelio. Entonces por eso parte de esta idea, parte de lo que Judas dice fervientemente, familia, amados, ustedes que son la iglesia, esfuércense en estar en este lado del ring, entiendan la pureza y la importancia de mantener el evangelio puro. Y bueno, el día de hoy vamos a leer y vamos a terminar después de que Judas entonces empieza a describir, y digo, déjame decirte algunas cosas que Judas habla de estos apóstatas, ¿no? Durante los primeros 16 versículos de la carta, que es lo que hemos tocado en 3 domingos, ¿sí? Dice como, o sea, habla y describe a estos tipos cómo son, cómo actúan, cómo viven, que son como, fíjate, como animales irracionales yendo bajo su propio instinto, viviendo para ellos mismos, para sus pasiones. Se dicen cristianos, pero Cristo es todo menos el Señor de sus vidas. Dice que son como árboles sin raíz ni fruto, es decir, doblemente muertos, como nubes sin agua llevadas por el viento, estrellas errantes, destinados a una eternidad de oscuridad. Son murmuradores, son criticones, son arrogantes y son convenencieros. Levanta la mano, no te creas. Ahí nomás, casi nada. O sea, Judas se levanta. A lo mejor si estuvieras ahí cuando escribió la carta le dirás, Judas, desayunaste gallo hoy, ¿no? O sea, les dio con todo. Les tiró con todo. Y estos 16 versículos podemos ver cómo los compara con historias de decepción y traición a Dios del Antiguo Testamento. Como esta era una carta escrita para estos cristianos judíos, entonces ellos iban a tener entendimiento de lo que eran las escrituras y las figuras del Antiguo Testamento. Los compara con ellos, con la ofrenda de Caín. Pero ahora, ¿qué? O sea, podemos llegar y decir, ok, ya estamos en el 4º domingo, en la conclusión. Bueno, ¿qué sigue? Ya entendimos todo lo malo que tienen estos hombres y lo que estos hombres han dañado a la iglesia y cómo su vida y sus obras son realmente una abominación para el evangelio, ¿no? Entonces vamos a ir si me permiten, vamos a ir a leer y vamos a ir al versículo 17, pero antes me gustaría orar. ¿Están conmigo? Vale, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y hoy, Señor, nos exponemos y abrimos nuestro corazón a escudriñar tu escritura, Señor, y creemos y queremos que esta entre en nuestro corazón, Dios, y que hoy podamos salir diferentes hoy, animados en nuestra fe, animados con la batalla de la fe, perseverando en la esperanza del evangelio, entendiendo cómo nos llamas a contender por esto. Padre, estira nuestros corazones, háblanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a poner esta palabra en acción. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabes, vamos a ir leyendo versículo por versículo y desglosando un poquito, y al final tengo 3 puntos para ustedes de esto. Y con esto cerramos la serie. Sale versículo 17. Pero ustedes, amados, ¿no está corriendo verdad? Acá arriba. ¿Está atorado o qué? Ok. Pero bueno, versículo 17. ¿Están conmigo? Dice Judas así: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes, amados. Me recuerda mucho el inicio de la carta, ¿no? En donde le dice Judas a los cristianos: ustedes ustedes llamados, amados y guardados. Llamados, guardados y amados. ¿Qué pasa? Que ahora Judas, después de haber hablado y verdaderamente expresado de manera muy clara su sentir y la descripción de estos hombres impíos, entonces de cuenta que es como cuando estás con tus hijos, ¿no? O sea, el otro día vimos la película de Pinocho, ¿no? Con mis hijos y la estábamos viendo y no sé si se acuerdan de esta parte de la película en donde Pinocho se va con unos niños medio rebeldes, malvados, traviesos, y van y empiezan a disfrutar de todas las cosas que realmente no deberían de disfrutar, y empiezan a romper cosas, a deshonrar las instrucciones que sus padres habían dado, a destruir la escuela y demás, y luego les salen orejas, se convierten en burros, ¿se acuerdan? Entonces es como estar viendo eso y haber visto todo lo malo y la consecuencia de lo malo, y luego voltear con tus hijos y decirles: pero ustedes, hijos, pero ustedes no hagan eso, ¿no? Pero ustedes que están viendo eso, aprendan la lección y las consecuencias antes de hacerlo, y entendamos y refrenen sus acciones. Así Judas está diciendo en versículo 17: pero ustedes, amados. Estos son todos los impíos, pero ustedes, diferente. Pero ahora ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
En Hechos 20, Pablo le advierte a la iglesia de aquellos que se levantarán de entre la iglesia misma queriendo engañar al rebaño y que algunos les van a seguir. Pedro en su segunda carta, la cual es súper similar a esta carta de Judas, con muchos paralelismos, dice muchísimo acerca de estos falsos cristianos infiltrados en la iglesia. Jesús mismo lo advirtió. Tengan cuidado de esos falsos profetas que por fuera se visten de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. De manera que cuando Judas dice, acuérdense de que esto ya se había hablado, esto no es nuevo para la iglesia y tenemos que entender, no nos tiene que sorprender. Lo primero que Judas hace cuando baja el balón y le habla a la iglesia, después de estar describiendo a los impíos, y ahora dice, pero ustedes hermanos, nada más acuérdense, esto no es nuevo. Que no les sorprenda que haya entre ustedes aquellos que no viven de acuerdo al evangelio, que dejan en ridículo a Cristo. Que no les sorprenda. O sea, esto va a suceder siempre. Los apóstoles lo dijeron, les dice. Ya los apóstoles dijeron, acuérdense de eso. Ya se ha hablado de estos hombres. Ya sabíamos que iban a estar. Versículo 18 y 19, quienes les decían, no dice, acuérdense las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Otra vez les pone otra, ¿no? O sea, básicamente diciendo, estos son los hombres de los cuales los apóstoles hablaron, que iban a estar en los últimos tiempos o los tiempos después de Jesús en la edificación de la iglesia, y que iban a ir tras sus propias pasiones impías. O sea, ya sabemos que entre la iglesia, entre los cristianos, habrá esos que realmente no son cristianos, que dicen que son, pero que no son, que aman más las pasiones impías que a Cristo. Hay que decirlo como son, hay que decirlo como es. O sea, aquí está en la escritura, no lo estoy inventando yo, no lo estoy inventando Jorge, no lo inventó David Plomoso, que predicó también en esta serie, no lo inventó nadie de nosotros, está en la escritura. Habrá esos hombres entre la iglesia, acuérdense. Y además les dice, y no más, por si fuera poco, no se saquen de onda que estos son los que causan divisiones, porque son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. La palabra que Judas menciona aquí en el original es tsukikoi, es como japonés, tsukikoi, ¿no? Y es lo opuesto a pneumatikoi, que es llenos del Espíritu. Es decir, no nada más está diciendo que son meramente carnales, sino que son carentes de todo espíritu y vida espiritual. Fíjate qué cañón está esto. Es decir, no son regenerados, no son nacidos de nuevo. En este sentido, y ponme mucha atención en esto, por favor, te lo ruego, dice, en este sentido, Judas básicamente está diciendo que estos son hombres y mujeres que realmente nunca creyeron en Cristo para salvación. No son nacidos de nuevo, no son hijos de Dios. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Para tú y yo tener el Espíritu Santo, hemos de creer en Jesús. Y nadie que no tenga el Espíritu Santo puede decir que Jesucristo es el Señor, que Jesús es Dios. Entonces cuando Judas dice que no tienen el Espíritu, quiere decir que no son nacidos de nuevo, que no han creído en Jesús. O sea, en otras palabras, en las matemáticas de Judas, déjate break the news, déjate digo las noticias, que es, en la iglesia hay aquellos que no son salvos y no son cristianos entre los cristianos. Así como lo oyen, es una realidad, ¿sí? Y aquellos hombres, y estos hombres y mujeres que dice Judas, murmuradores, arrebatados, arrogantes y criticones, son los que terminan dividiendo las iglesias. ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué lo traslado a algo tan de nosotros? Pues porque Judas le está hablando a la iglesia. Y Judas les está diciendo que causa división. Entonces no está hablando de las divisiones en el supermercado, ¿verdad? Está hablando de las divisiones en la iglesia. Y dice, estos hombres que no son nacidos de nuevo, que se la pasan peleando, criticando, que todo les parece mal, que en toda iglesia donde van hacen problemas, no son nacidos de nuevo. Pero pues no se saquen de onda. Son los que provocan las divisiones, ¿no? Y yo me pongo a pensar, es tan importante, tan importante. Porque nos lleva a reflexionar, ¿cómo puede ser? O sea, más bien nos lleva a reflexionar y a valorar el hecho de que alguien que ha conocido a Jesús, alguien que realmente le ha dado su vida a Cristo, alguien que dice, Jesús es mi Señor. O sea, si yo me digo cristiano, cristiana, yo digo, Jesús es el Señor de mi vida.
y a través de conocerle en la Escritura, vamos a hablar ahorita acerca de eso, yo rindo mis decisiones, rindo mis planes, rindo mi día a día a Cristo. Yo busco agradar a Dios y busco vivir según la voluntad del Señor. Y en las cosas prácticas está la gloria a Dios. Y es tan importante ponernos a pensar cómo realmente esto es cierto. No es un constructo aquí de la iglesia que dice, bueno, seguramente si es cristiano se porta mejor, porque mucha gente dice eso. Nos vamos a quedar cortos, pero sí es cierto que nuestra vida tiene que agradar a Dios. Sí es cierto. Porque si no, no será que caemos, y perdón que lo diga de manera tan directa, pero no será que caeremos en la categoría de aquellos que dicen que creen pero nunca creyeron. Tengamos cuidado también en este sentido, porque algunos de estos hombres estaban enseñando en la iglesia. Tengamos cuidado, porque también hay, y es una realidad, también hay maestros que son falsos maestros. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que lees, ten cuidado quién sigues en redes sociales. Ahora, cuando digo tengas cuidado, no quiere decir que si hay un extracto de un mensaje de un predicador que está hablando de Jesús y hay algo que dice, bueno, que te sirva tu vida, no te estoy diciendo que lo agarres y quemes tu celular y digas, impío según Judas, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que de lo que escuchas, para empezar, que no nos sorprenda como iglesia, que sepamos que hay falsos maestros, que no lo hagamos como, ¿a poco sí? No, sí, o sea, sí en la iglesia sí hay falsos maestros, o sea, sí hay quienes están enseñando todo menos a Cristo, y Jorge lo mencionaba, super espiritualidad, humanismo, solamente motivacional, doctrina de la prosperidad, o sea, hay mucho de esto, ¿no? Pero más que nada debes de estar atento y atenta y decir, voy a reflexionar y voy a tener discernimiento si esto es algo que me bendice o no me bendice, porque al final tú te llenas de estas ideas y se puede volver raro el asunto y más tarde que temprano hay una división y estamos siguiendo a falsos maestros y impíos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, tengamos cuidado con lo que vemos, de qué nos alimentamos. Y no es hate nada más con otros de otras iglesias porque son diferentes, porque hay iglesias que solamente es diferente, predican diferente, hacen esto diferente, hay hate, pum, son malos, no tienen sana doctrina, lo que sea. No estoy hablando de eso. Solo te estoy diciendo en general, no estoy hablando de corrientes específicas ni de denominaciones específicas. En general, ten cuidado con lo que consumes porque sí hay falsos maestros. ¿Estás conmigo? Sí. Versículo 20 y 21. Una vez más regresa Judas con la iglesia. ¿Qué les dice? Pero ustedes, amados, siempre haciendo el contraste, va a describir los impíos y luego, pero ustedes, amados, y regresa con la iglesia. Pero ustedes, amados, y qué bonito, ¿no? Edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida ¿qué? Para vida eterna. No es como que Judas dijo, bueno, les voy a presentar toda la bronca. Ahorita llevamos 4 domingos, sí, pero realmente hemos leído una carta. Llevamos 16 versículos de una carta. Eso pasa cuando predicas la Biblia expositivamente, ¿no? De repente se alarga un poquito, pero realmente estamos en la misma carta, o sea, era un pergamino, ¿sí? Y no es como que Judas les mandó nada más la bronca, ¿no? Yo a veces le digo a mi esposa, si te quieres salir está bien, amor, porque te voy a quemar un poquito, ¿no? Yo a veces le digo a mi esposa, amor, no me digas el problema, nada más dime qué se necesita hacer para solucionar. ¿Sí? O sea, me habla y me explica un problema. Oye, es que estaba pensando, fíjate que tal. Y yo me quedo, ok, o sea, ya entendí el problema, ya me dijiste, pero ¿cómo te ayudo? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Sí me explico? Y siempre trato de que busquemos más bien la parte práctica de eso. Claro, somos diferentes, ¿no? O sea, si ella no me da el contexto no entiendo la bronca, ¿no? Pero el punto es, Judas no llega y habla y dice, oye, todo es la bronca, están estos cuates creando división, siendo unos impíos, apóstatas, viviendo, dejando en ridículo el evangelio entre ustedes, tengan cuidado. No nada más dice eso, sino que le da consejos prácticos a la iglesia con las soluciones específicas de la iglesia y cómo debe de ser en medio de esta situación. Fina, si voy muy rápido para la traducción me avisas para que en YouTube le pongan subtítulos en español. Ok, entonces, versículo 20, estas 4 cosas prácticas que Judas le dice a la iglesia, pero ustedes, amados, número 1, edifíquense en su misma fe. Edifíquense
en su santísima fe. Sigan construyéndola, fortalezcanla. ¿Entendemos lo que es edificar en la santísima fe? Edificar, o sea, se cuenta que vas a hacer un proyecto de construcción de una casa y tienes los planos y tienes el material y tienes todo lo que necesitas para edificar esa obra. Así tenemos que ver la fe. ¿Qué es lo que necesitamos para edificar esta obra? La fe es el cimiento de todo, familia. Si no creemos y si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe, no hay nada. Y la fe es un don de Dios. Es el Señor que nos ha llamado y nos ha guardado y nos ha apartado, como Judas lo dice al principio y lo va a decir al final. Judas comienza hablando y explicando cómo somos amados, llamados y guardados por la gracia de Dios. Nosotros que hemos sido llamados, guardados y amados, hemos sido entregados con la fe. Nos ha dado el Señor el don de la fe, de creer fervientemente en Él. El Señor que nos ha llamado y nos ha guardado es el mismo que nos bendice, que nos da misericordia nueva todas las mañanas, que accedemos a sus promesas, que sabemos que Él va a regresar. Todo lo que tú sabes de Dios que involucra fe, ¿en dónde lo encuentras? ¿En dónde? Lo encontramos en la palabra, lo encontramos en la Escritura. De tal manera que la única manera por excelencia de edificarnos, de edificar y fortalecer nuestra fe, como esto que dice aquí Judas, es a través de la Escritura. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? A través de la Escritura. ¿Estás pasando tiempo en la Escritura? O sea, yo te pregunto, ¿estás pasando tiempo en la Escritura? Porque podría ser que pasemos años en la iglesia y nunca podamos reconocer lo que es un apóstata y lo que no es un apóstata. ¿Por qué? Porque no conocemos la doctrina básica que está en la Escritura. Si no vamos a la Escritura, si no fortalecemos nuestra fe y conocemos más de Dios, ¿cómo hemos de reconocer a las momias en el ring? Al rato sin querer te vas quitando la máscara, te vas envolviendo una venda y luego la otra venda y ya estás del otro lado del ring. Pasamos tiempo en la Escritura porque en la Escritura conocemos al Señor y ve las cosas que la misma Escritura habla de la Escritura. Bueno, antes de eso, quiero recordarte algo que dice Romanos 10:17, perdón, me adelanté poquito. Si algo te vas a aprender hoy de memoria, es un buen versículo para que te aprendas de memoria. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 10:17? Levanta la mano si sabes. Muchos la levantaron, Yo como pastor de la iglesia, a los que estén escuchando esta grabación, casi todo el mundo la levantó. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene de escuchar. ¿Y qué es lo que los creyentes escuchamos? ¿Qué es lo que queremos escuchar? ¿Qué es lo que queremos que penetre en nuestros oídos, a nuestro cerebro y a nuestro corazón? Es la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Si no vamos a la palabra, si no estamos leyendo y dejando que entre en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestros oídos la palabra, no estamos realmente procurando la palabra. Me voy a adelantar a decir algo que iba a decir más adelante, pero tenemos que entender que el fortalecimiento de nuestra fe no depende de la iglesia ni de tus pastores. Depende de ti. El procurar fortalecer nuestra fe es nuestra chamba y nuestra responsabilidad individual. Es decir, la fe no es como los cabellos que se injertan en la cabeza y nosotros no somos cirujanos para hacer eso. ¿Sí me explico? O sea, los pastores no somos cirujanos para hacer cosas y cambiar. O sea, esta es tu responsabilidad. Tú te tienes que procurar. Nosotros no te vamos a injertar fe. Ir a la palabra es tu responsabilidad. ¿Sí estás conmigo? Sí. Tito 1:9. Pablo le dice a Tito, debes retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, que sean capaces estos ancianos de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La palabra fiel que es conforme a la enseñanza para capaz y que sea capaz de también exhortar con sana doctrina. Con la palabra, conociendo la Escritura, podemos exhortar a alguien, podemos conocer y usarla
para verdaderamente bendecir a alguien más, refutar a los que la contradicen. ¿Dónde estás en la apologética? ¿Cómo defiendes tu fe? Si no vamos a la Escritura. Efesios 6, Pablo otra vez, cuando está hablando de la armadura de Dios. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Cuál es esta espada? La palabra de Dios. Es decir, es un arma para combatir. Judas nos está llamando a combatir fervientemente por la fe. ¿Qué crees que necesitas? Un arma. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea, esa arma que Pablo menciona, que es la espada de la palabra de Dios, el autor de Hebreos dice que es una espada más filosa que una de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poderosa es la palabra! Cuando Judas dice, pero ustedes, amados, edifíquense su santísima fe, yo creo que está diciendo, realmente vayan a la palabra para que ésta incremente y fortalezca y le dé solidez a su fe. Luego la segunda cosa que les dice es orando por el Espíritu Santo. Ahora no estamos hablando únicamente de orar en lenguas. Nosotros en Central Gracia creemos en la continuación de los dones del Espíritu Santo, cosas como la sanidad, las lenguas, la profecía. Tenemos algunas reservas respecto al asunto del ejercicio de estos dones y cómo y dónde, pero sí creemos en esto. Sin embargo, no creo que Judas está diciendo oren en lenguas, nada más, porque creo que pudo haberlo dicho específicamente, así como Pablo le dijo a la iglesia. Creo que aquí está Judas diciendo, oremos con la guía del Espíritu Santo, por la voluntad de Dios, alineados y bajo la autoridad de la Escritura. Señor, que se haga tu voluntad. Queremos orar con tu corazón, Espíritu Santo, tú que conoces. Nos queremos orar de acuerdo a lo que es tu voluntad y tu guianza. No oramos por orar nada más, no repetimos palabras falsas, ¿no? Cosa que Jesús dijo también. No oramos nada más porque tenemos que orar y seguimos tradiciones en cuestión de eso. Oramos de manera auténtica y genuina. Es preferible que ores bien 5 minutos a que todos los días estés repitiendo palabras falsas, ¿no? Que no voy a repetir porque tampoco quiero decir marcas ni ser irrespetuoso. Pero la realidad de las cosas es que la oración conforme al Espíritu es una oración genuina, alineada con la voluntad de Dios. Número 3, les dice, manténganse en el amor de Dios, consérvense, en el amor de Dios. Versículo 21, ¿están ahí? Sí los vemos ahí, ¿verdad? Pero ustedes, primero, amados, 1, edifíquense con su santísima fe. 2, oren en el Espíritu. 3, consérvense en el amor de Dios. Ahora, esto no quiere decir que hay algo que tú puedes hacer para que Dios te ame más y algo que puedes dejar de hacer para que Dios te ame menos. No manipulamos el amor de Dios, ¿no? Como Pablo dice, si ni siquiera logramos alcanzar a entender lo ancho, largo, alto y profundo de su amor, ¿cómo hemos de poder manipularlo? Cuando Judas dice manténganse ahí, no quiere decir que trates de lograr, o sea, que tengas una estrategia de vida para que Dios siempre te siga amando. Él te ama porque Dios es amor. Él nos ama porque su sustancia misma es amor. Él ama a sus hijos. Pero aquí Judas se refiere a que tratemos y procuremos vivir dentro del marco y la calidez del amor de Dios. ¿Un día nublado significa que no hay sol? Claro que no. Ahí está el sol. Eso quiere decir el pecado en tu vida y algunas cosas que pueden alejarte de estar en el marco dentro de el amor de Dios. No quiere decir que el amor de Dios no esté ahí, que Dios no te ame, solo que tú mismo, probablemente tú misma te estás privando de estar dentro de lo que es la voluntad de Dios y su amor, sus promesas, lo que tiene para su iglesia, las oportunidades de bendecir, de ser bendecido, de servir, de ser servido, de su mover en su presencia en tiempos personales con la iglesia. Si procuramos como estos impíos, porque aparte acuérdense que aquí lo que estaba realmente Judas haciendo era hacer un contraste entre estos impíos, las momias, y entre los amados, que son los santos.
Entonces, si fuéramos, Él nos está diciendo manténganse en su amor, no como los impíos que viven vidas que realmente están dejando en ridículo a aquel que dice Dios es amor. Imagínate que tú dices Dios es amor, pero te la pasas menospreciando a todos, siendo un arrogante con todos, lastimando, siendo violento, con violencia. O sea, si vives todo lo contrario, entonces realmente estás siendo un hipócrita en ese sentido. Eso es lo que estos impíos estaban haciendo. Entonces, realmente Judas está diciendo, manténganse en el amor de Dios, es decir, viviendo como aquellos que son amados por Dios. ¿Estás conmigo? Número 4, lo último que les dice, esperando ansiosamente la misericordia de Jesucristo para vida eterna. En la mañana estábamos platicando en el grupo de alabanza y les platico algo que pienso yo personalmente y estoy muy convencido de eso. Y déjame decirte de esta manera. Lo que tú crees de la eternidad determina lo que vives en la tierra. Lo que tú crees de la eternidad determina cómo vives y cómo te comportas en esta tierra. Si tú no te pones a pensar que la vida se va a acabar y que hay una post-vida, o sea, que hay algo después de, si tú no te pones a pensar en eso, en qué va a pasar después de, y no te importa, porque la Biblia lo dice. Hay una respuesta para los creyentes en eso. Pero si esto a ti no te importa, entonces tú vas a vivir como YOLO, ¿no? Dice ese acrónimo en inglés. Solamente vives una vez. Y venga, dale rienda suelta a todo este rollo y haces y deshaces. ¿Por qué? Porque la eternidad no me importa, no pienso esto. Pero el cristiano pone sus ojos y su perspectiva en la eternidad y se pone ansiosamente a esperar la misericordia de Jesús para la vida eterna. Y sabemos que Él lo ha conquistado para nosotros y lo ha ganado para nosotros en la cruz, y eso cambia nuestra forma de vivir y de pensar. Te puedes pasar toda tu vida afanado y afanada por salir adelante, por las cosas y el éxito, y ¿qué crees? Te vas a morir y eso va a ser polvo. Pero las cosas del reino son trascendentales. Pero las cosas de Dios y el evangelio son eternas. Y Judas está diciendo, hey, que vivan ansiosamente esperando la vida eterna con Cristo. No se conformen a este mundo. Fíjense lo que Pablo le dice a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando hoy? Yo te pregunto. ¿En dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Pues en lo terrenal, porque pues, ¿qué hago con el hambre que traigo? Si traigo hambre, pues te hubieras comprado un lonche de reacción. Pero tú dices, o sea, sí es cierto, nuestra necesidad, nuestra vida es real, es tangible, tenemos, sí, claro. ¿Qué crees? No se excluyen mutuamente. Tú puedes satisfacer tu hambre, puedes vivir de manera piadosa satisfaciendo aquellas cosas que necesitas satisfacer sin caer en la impiedad y al mismo tiempo teniendo una perspectiva de lo eterno. Es muy barato eso de decir, pues es que yo no sé qué va a pasar, mejor me concentro. Es muy barato. La Biblia dice que va a seguir. La Biblia dice que Jesús nos ha comprado vida eterna y hemos sido salvados para estar con Él, y que va a haber nuevos cielos, nueva tierra, y que estaremos, y hablamos de eso en la mañana, y estaremos todo el tiempo alabando a Dios sin pecado, sin dolor, sin tristeza, sin injusticia y sin corrupción. Esto sí es la vida eterna. Lo que crees de la vida eterna determina cómo vives terrenalmente. Que esto no se te olvide el lunes o el miércoles en la tarde en el afán diario. Que no sea lo que es de domingo. Piénsalo todos los días, porque todos los días terrenalmente estás dando congruencia de lo que crees para la eternidad. Versículo 22. Entonces Judas ahora dice, ok, ya les di unos consejos a ustedes como iglesia, ya los tienen, ¿sí? ¿Cuáles son esos consejos que hablamos que Judas le dice a la iglesia? Primero le dice, edifiquen su santísima fe. Segundo les dice, sigan orando en el Espíritu. Tercero, manténganse en el amor de Dios. Y 4, esperen ansiosamente la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Entonces, ya que les da esos consejos a la iglesia, Judas dice,
Ahora, ¿qué hacemos con estos cuates? Ya les hablé de ellos, ya les di consejos a ustedes. Ahora, ¿cómo estas dos cosas empatan? Versículo 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. Es decir, aparentemente, y de acuerdo a mi interpretación, yo veo como que Judas los categorizó. Hay algunos que dudan. Es decir, hay algunos impíos y apóstatas que a lo mejor pues están así como que están tambaleando, como que quieren creer y entregarse a Cristo, pero también las pasiones mundanas. Ok, ¿qué dice Judas? Tengan misericordia de algunos que dudan. Misericordia. Oye, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo podemos amarte? ¿Cómo podemos encontrarte donde estás? Dar lo que no mereces, porque muchas veces cuando alguien no se alinea a lo que pensamos, lo primero que hacemos es cortarle, ¿no? Pues este es diferente, no se alinea a lo que yo pienso, córtalas. Eso es misericordia. Así hizo Dios contigo, pero le damos gracia y damos amor y misericordia. Luego dice en el versículo 23, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Es decir, hay algunos que se andan quemando, ya están más para allá que para acá del lado del ring, pero dice sálvenlos del fuego. O sea, hay algunos impíos, hay algunos que viven vidas contrarias al evangelio que merecen ser salvados del fuego, que merecen ir y decir, oye, hey, regrésate, estás viviendo algo, hey, esto te va a quemar, vas a echar a perder tu vida. Conoce a Jesús, ríndete a Cristo y toma decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere, porque fuiste diseñado para estar en comunión con tu Padre a través de Jesús, y entonces les salvas del fuego y se queman ahí la patita poquito, pero no se queman al 100. Ahí mismo versículo 23, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Es decir, como medio pasivo agresivo, ¿no? Como tenles misericordia por cautela, o sea, no seas incongruente con la gracia de Dios, o sea, tenles misericordia, pero aborrece hasta la ropa que traen puesta, ¿no? Y eso no significa que vayas y le digas a alguien, oye, qué horribles tenis traes, ¿no? No significa que digas eso. Esto significa, no lo dije por nadie en especial. Esto significa, te muestro el amor de Dios, doy misericordia con temor, te sirvo, hay gracia para ti que eres diferente, para ti que estás siendo un impío, que estás siendo un apóstata, que estás negando a Dios y todo, sí, pero no puedo llegar más allá contigo. No puedo. Y yo te pregunto, como iglesia, ¿estamos haciendo eso? A los que dudan les estamos teniendo misericordia, a algunos que hay de salvar les estamos salvando, estamos yendo por ellos antes de que se quemen, y sobre todo aquellos que ya están perdidos, que ya son totalmente impíos, separados, que niegan a Cristo, ¿estamos poniendo un límite con ellos? Yo no sé si sea cierto, hace poco hablaba con un amigo de esto en una entrevista de radio, y yo no sé si sea cierto que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos juntamos. Yo personalmente no lo creo, pero sí les voy a decir algo. Si fuera cierto, ¿quiénes son esas personas con las que te estás juntando? Como creyentes, contender con la fe no es un juego. Estás aborreciendo hasta la ropa que traen puestas, y no, obviamente Judas no está diciendo que seas un patán o que seamos como cristianos patanes con los no creyentes, no. Por eso dice, ténganles misericordia con temor, es decir, ámenles con cautela, porque no queremos que vayan más allá con ellos. Hay veces que lo mejor es decir, yo corto esto porque tu estilo de vida no me bendice, porque tu estilo de vida va en contra de lo que yo creo. Para mí mi fe es preciada, para mí mi fe vale, para mí mi fe es real, y no puedo estar con alguien que se burla de esto. Sin ser patanes, con misericordia, con cautela y temor. Pero tenemos que poner un límite. El evangelio no es un juego, no es un juego, para eso es esta carta. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Qué hermoso Judas le habla a la iglesia otra vez. Fíjense, ya usted y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin marcha en presencia de su gloria con gran alegría. ¡Wow! Qué interesante y qué increíble lo que aquí está Judas diciendo. Poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. No quiere decir, fíjate bien, que Judas está diciendo que el Señor nos guarda y que nosotros no caeremos, sino que la posición en la que nos ha guardado Él
como lo dice la Escritura, escondidos en Cristo, esa no se cae. Aquí le está hablando a la iglesia, a los amados, a los discípulos, a los que han creído verdaderamente Jesús, a los santos en el ring, y les está diciendo: Jesús los guarda, no van a caerse de su amor, de sus brazos, de sus manos, no se pierden, no hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Nada puede apartarles del gran amor de Dios en Cristo Jesús. A ustedes que no, los va a guardar sin caída. Y además a ustedes que los presenta sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. O sea, esto me vuela la cabeza. Porque Cristo, si tú vas a Efesios, tú ves como Pablo está diciendo que Cristo está preparando las bodas del Cordero a su novia para presentarla santa y sin mancha delante de Dios. Jesús está edificando y puliendo su iglesia, y parte de pulirla y curarla y edificarla es hablar de estos apóstatas para que la iglesia sepa lidiar con ellos y la iglesia esté lo más pura posible y sin mancha para presentarnos delante de Dios en el día de Jesús. Y fíjate, para su gloria hemos sido salvados y somos la iglesia y somos los amados y los guardados y somos presentados no por nosotros, sino para su gloria, por su gran amor. Y además está padre porque dice: con gran alegría hay gozo, el gozo de Dios. Hay gozo en que somos guardados, salvados y presentados limpios delante de Dios gracias a Cristo. Si no hay gozo en eso, ¿en qué hay gozo? ¿En qué encuentras gozo? Si no es en que no te vas a ir al infierno, sino que vas a estar con tu Padre Celestial. O sea, ¿están conmigo? Sí. Ya le voy a tomar a mi agua para calmarme. 25. Bueno, tiene sentido si lo leemos completo más bien. 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas termina con una doxología, exaltando y haciendo un caso y una porción lírica de todos los atributos de Dios, desde la salvación hasta cómo poderoso es y eterno nuestro Dios. Como que más o menos lo vemos de esta manera. Él empieza su carta diciendo: a los llamados amados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Empieza hablando de la gracia para la iglesia y termina hablando de la gloria de Dios para Dios mismo a través de la iglesia. Es decir, lo que empieza con gracia termina con gloria. Y entonces Judas termina diciendo esto también como diciendo: ahí están, voy a terminar con esto. Acuérdense que ustedes son la iglesia, dice. Acuérdense que ustedes están guardados en Jesús. Jesús los presentará limpios, los presentará sin mancha, con gozo. Y que además, aun cuando están estos apóstatas ahí haciendo todo, Él es más poderoso. Él está sobre todo dominio. Él reina sobre todo, no nada más hoy, sino para todos los siglos. Amén. Entonces Judas construye todo el caso para hablar de los apóstatas, pero termina hablando de la gloria de Dios y de la perpetuidad. Jamás dejará de ser Cristo el Rey, aun cuando haya algunos que se burlan del evangelio y que viven como si Cristo no fuera en serio. Qué contrastes entre los impíos y los santos, ¿no? Los santos se edifican en la fe, los impíos abandonan y ridiculizan la fe. Los santos oran en el Espíritu, los impíos no tienen el Espíritu, no han sido nacidos de nuevo. Los santos se conservan en el amor de Dios, los impíos viven por sus propios instintos entregados a la carne, dividiendo iglesias, siendo mundanos. Los santos esperan ansiosamente la misericordia eterna de Cristo en la eternidad. Los impíos viven con los ojos puestos en la tierra, sin piedad, para satisfacer sus propios deseos y sin perspectiva de lo eterno. Y aún así, Judas básicamente dice: ténganle misericordia a todos, a los que dudan, a los que hay que salvarlos, sálvenlos, y a los que no, trátenlos bien, pero corten de tajo. Tengo 3 puntos para ustedes y cerramos el día de hoy, ¿sale? Punto número 1. ¿Cómo peleamos la batalla por la fe? Esto se ha tratado de este ring. Estamos en el ring. ¿Cómo peleamos? ¿Cómo contendemos la fe? Fervientemente, como Judas dice.
Punto número 1, aprendemos a luchar con las momias. Si ven esos trucos en la lucha libre donde se están dando y hay un truco que te avientas a las ligas, a las, ¿cómo se llaman estas? Las cuerdas. Bueno, perdón, yo fui muy pacífico siempre, no sé de esas cosas. A mí pregúntame de pádel o de esas cosas. Bueno, tampoco. ¿Sí o no, Chelo? Entonces tú te avientas a las ligas y te rebotas y ese es un truco y le das en el pecho. O sea, aprendes los trucos de la lucha libre y los luchadores así se aprenden. Pues hay que aprender los trucos. ¿Cómo lidiamos con las momias? ¿Cómo le hacemos? Estas no se cuecen aparte, como les dije, están en la iglesia. Entonces, número 1, no nos sorprendemos. Y es que, y digo, no digo que no te importe, ¿no? Pero no te sorprendas cuando estás entre la iglesia y entonces está aquel hermano, aquella hermana, que lo dices, y aquel hermano y aquella hermana, pues mira, ¿qué crees? Lo que pasa es que pues sí va a la iglesia el domingo, eso, pero entre semana hace tal y tal cosa, bla, bla, bla. Y digo, no lo condenes, sino ten misericordia con temor, pero no te sorprendas que haya algunos que realmente su corazón nunca cambie porque no han sido regenerados. No podemos creer en Cristo y decir Jesús es el Señor y vivir como si Jesús no existiera. No tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. Es como decir, me encanta el fútbol, ¿no? Y vivieras como que no hay un estadio, no hay un equipo a quien seguir. Si no supieras que es un balón, que es un uniforme de fútbol. O sea, hay quienes viven así en el evangelio. No te sorprendas. Primero, no te sorprendas. Pero también estemos atentos, identifiquémosles. Tengamos la ternura y el corazón que el Señor nos está llamando. Uno, primero entendiendo que contendemos por esta fe. Es nuestra responsabilidad la pureza de la fe, al menos en esta iglesia. Por un lado, hay algunos que dudan que con tierno amor y misericordia podemos ir y decirles, oye, esto es lo que es Jesús, esto es lo que es el evangelio. ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te doy misericordia? Por otro lado, hay los que ya se están quemando y que puedes salvar del fuego antes de que se quemen más. Oye, ten cuidado con estas decisiones. Cambia tu perspectiva. Ve lo eterno y no lo terrenal. Pero también lidiamos con ellos sabiendo en dónde cortar las cosas, ¿no? Punto número 2. Nos concentramos en nuestro papel. ¿Podemos ponerlo en el punto número 2? Nos concentramos en nuestro papel de los santos y luchamos desde nuestra esquina. ¿Quiénes somos los santos? Los que edificamos nuestra fe. Ve a tu Biblia, conoce al Señor, ora en el Espíritu. Dios, dame tu guía, dame tu Espíritu Santo. Mantente en el amor de Dios. Señor, quiero vivir conforme a tu amor, quiero agradarte a ti, quiero honrarte, quiero amar a mi esposa, amar a mi esposo, ser un buen patrón, ser un buen empleado, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen hermano, una buena hermana. Quiero seguirte a ti, Señor. Quiero que transformes mis decisiones. Quiero vivir como aquellos que viven en tu amor, siendo amados por ti. Pon tus ojos y tu perspectiva en lo eterno. Acuérdate que todo aquí se va a convertir en polvo, se va a acabar. ¿En dónde estás edificando? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Y por último, recuerda tu identidad. Somos guardados sin caída. Somos presentados limpios delante de Dios. Esos es quienes somos. Somos la iglesia, el pueblo de Dios. Y nada nos puede despojar de eso. Tenemos entendido bien cómo lidiamos con las momias. ¿Quiénes son las momias? ¿Cómo lidiamos con ellos? Tenemos bien entendido cómo somos los santos. ¿Cuáles son nuestras características? Y punto número 3, procuramos que siempre la victoria sea del Señor. Y punto número 3, procuramos que el Señor se lleve el campeonato y la victoria sea de Él. En la lucha libre se puede ganar de diferentes maneras. Una es cuando le pones los hombros, colocas los hombros del oponente en la lona y el árbitro cuenta hasta 3. Y luego hay uno de sumisión, que el luchador hace que el oponente diga, me rindo, ¿no? Y luego está uno que se llama count out, que es el luchador permanece fuera del ring más tiempo del que el árbitro cuenta, que es de 10 segundos en algunos lugares y 20 en otros. O la descalificación, que es cuando el luchador es declarado perdedor por no respetar las normas o utilizar llaves ilegales y golpear con el puño cerrado y demás. Hay diferentes maneras de ganar un campeonato y de ganar en la lucha libre, ¿sí?
En la lucha de la fe hay muchas maneras de ganarlas, pero cualquiera que ganemos, de la manera que sea, que corramos la carrera como Pablo dice, al final la victoria es para el Señor, no para nosotros. Porque ¿qué crees? Nuestra salvación y nuestra fe y vivir en familia y todo, no nos lo ganamos nosotros jamás. Es un regalo de gracia, la gracia de Dios dándotelo a ti inmerecidamente. Por esa razón no te mereces la victoria tú. Aunque lleguemos a la meta y ganemos el campeonato, la victoria y el crédito es del Señor. Y lo podemos ver claramente, ¿no? Lo podemos ver claramente en cómo al final Judas lo dice: el único Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, dominio, autoridad para siempre y siempre. Él es el que gana, Él es el de la victoria. Y es a través de Jesucristo que realmente podemos pelear esta batalla. No hay manera de subirse al ring sin Cristo. No hay manera de ser santo o del lado de los santos sin Jesucristo. Pero si es Jesús el Señor de tu vida, ríndele tu vida. No seamos como las momias y los impíos que dicen: sí, simpatizo con Jesús, pero no es el Señor de mi vida. Ahí está, Judas habla de ellos. Ya lo hablamos en 3 ocasiones, en 3 domingos. Si quieres hablar y desmenuzar y entender más a estos impíos, pues échate las predicaciones de Jorge y de David de los últimos domingos, ahí están en YouTube. Pero no seamos así, somos los santos y es a través de Cristo que llegamos ahí al ring. Los apóstatas viven sin fruto, nosotros vivimos con fruto. Hay un contraste, ellos deshonran la cruz de Cristo y nosotros vivimos para darla a conocer y como resultado de la misma. La mejor manera de conocer un falso maestro, un hereje, un apóstata, es conociendo al maestro de maestros. Pon tu fe en el santo por siempre. Pon tu fe en el que siempre triunfa, en el que es verdadero, en el que encuentras paz y encuentras verdad, en el que salva. El objeto del cristianismo es Cristo. El ponerlo a Él como nuestro Señor y rendir nuestra vida a Él y su palabra, encontramos el antídoto a la apostasía. Él es nuestra victoria, Él es la esencia de nuestra fe y contendemos por Él porque no se diluya ni se distorsione por el pecado y la herejía de otros. Amén. Vamos a orar, ¿sale? Señor,